Hola, muy buenos días. Qué bien que podemos estar aquí. Fíjense que aunque ha estado lloviendo un poco, aquí no nos estorba porque, bueno, yo estoy acá, usted tal vez esté en su casa, tranquilo, sin salir, y ahí nos estamos todos protegiendo por ahora de esta manera y nos podemos conectar a través de la tecnología. Qué bueno. Así estamos listos para examinar el mensaje de la palabra de Dios hoy para nosotros. Quiero hacerte una pregunta. ¿Ya te hiciste el examen para ver si tienes el coronavirus? ¿Ya te hiciste el test en algún lugar? Si te lo hiciste, ¿qué dio? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo fue? Yo sé que hay personas por ahí que por determinadas circunstancias han tenido que ir a hacerse el examen, el test para ver. No, yo estaba usando esto como para entrar en materia, pero mi pregunta verdaderamente es, ¿ya te hiciste el test o examen para ver si eres cristiano? No, muy importante. Porque fíjate, no es lo mismo ser cristiano que decir que uno es cristiano. No es lo mismo. Hay personas que tal vez se defienden pensando, bueno, yo soy medio cristiano o casi cristiano. Eso no existe. O se es cristiano, que quiere decir seguidor de Cristo, o no se es seguidor de Cristo. Pero eso de medio o casi cristianos no existe. Y solo hay una cosa peor que no ser cristiano, y es no ser cristiano y uno mismo creerse que sí lo es. O sea, engañarse uno mismo. Por eso es importante hacerse el examen. El apóstol Pablo, ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, dice lo siguiente: examínense y vean si permanecen en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿Están seguros de que Cristo Jesús está en ustedes? Tremendo versículo este. El apóstol Pablo, casi al final de esta segunda carta, él le hace este llamado a la conciencia de todos los que se decían cristianos allí en Corinto, y eso tiene mucho que ver con nosotros hoy en día también. Lo voy a leer de nuevo. Examínense y vean si permanecen en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿Están seguros de que Cristo Jesús está en ustedes? Fíjate que dice: examínate, pruébate a ti mismo. Por eso le hemos llamado a nuestra meditación hoy el autoexamen del cristiano. Autoexamen del cristiano. Así que hazte este autoexamen, pruébate a ti mismo, a ver si das positivo o negativo. En el caso del coronavirus y todas estas cosas, todo el mundo quiere que le digan que el resultado fue negativo. Pero en el caso de este examen o autoexamen del que estamos hablando, del que habla el apóstol Pablo, todos nosotros supongo que quisiéramos que el resultado fuera positivo. Sí, soy cristiano, sí, permanezco en la fe, sí, Jesucristo está en mi corazón. Así que hazte, mi querido hermano, mi querida hermana, el autoexamen del cristiano. ¿Cómo se hace este autoexamen? Es lo que vamos a estar viendo hoy en la Biblia. Fíjate que no se trata de decir, bueno, yo creo que sí soy cristiano porque, por ejemplo, yo asisto a la iglesia. De hecho, hace tiempo, yo fui bautizado hace muchos años, yo oro todos los días, yo creo en Dios, yo estoy en la iglesia desde que nací, como a veces dicen algunos. Ese no es el examen. Esos serían algunos síntomas. Pero si tú quieres saber si tienes el coronavirus, no basta con que digas, yo tengo estos síntomas, no sé, tos, dolor de cabeza. No, hay que hacerle a la persona el examen para estar seguro, ¿correcto? En este caso es igual. No basta con que tú digas, yo tengo estos síntomas de cristiano. No, hazte el examen. ¿Cómo puedo examinarme a mí mismo? Vamos a estar mirando, y yo te sugiero que aproveches esta semana, y más si tienes tiempo de sobra, y si no, haz el tiempo igual.
la primera carta de Juan, la primera epístola de Juan, casi al final de la Biblia, llegando al Apocalipsis. Si tú tienes tu Biblia ahora mismo ahí en la mano, estás en casa, tal vez con alguien más de la familia, yo te invito a que tengas tu Biblia en la mano y la abras en primera de Juan. Todo lo que vamos a estar viendo es en esa carta de primera de Juan, o la primera epístola de Juan. Juan ahí está tocando precisamente este tema. Él varias veces dice en la carta, y en esto sabemos que somos de Cristo, o que somos de Él, o que estamos en Él. En esto lo sabemos. Y entonces explica en qué podemos nosotros saber que somos de Cristo. Vamos a estar en particular mirando 5 pruebas que nos da Juan en su carta y que nosotros debemos hacernos para ver si damos positivo o negativo en ellas. Estas 5 pruebas serían la prueba de la conducta, de la obediencia, de la presencia, del amor y de la fe. Los vamos a estar mirando poco a poco allí. Una aclaración quiero hacer. Recuerda, esto que vamos a mencionar ahora no se trata de cómo uno que no es cristiano puede llegar a ser cristiano. No. Esto no es de cómo llegar a ser cristiano. No. Esto es para probarnos a nosotros mismos, los que decimos que somos cristianos, si en verdad lo somos, si en verdad somos seguidores de Cristo. Y aquí está la primera prueba, que es la prueba de la conducta, pero vamos a orar antes de adentrarnos en el pasaje. Señor, gracias. Gracias por este día, gracias por la oportunidad de poder llegar a los hermanos, de poder llegar a las familias, por medio de la tecnología. Rogamos, Señor, tú nos bendigas, rogamos que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a entender el mensaje de tu palabra, aplicarlo a nosotros, a que jóvenes, adultos mayores y hasta niños que puedan estar, Señor, de alguna manera viendo, escuchando este mensaje. Permite que todos podamos reflexionar y todos podamos hacer esta introspección que debemos hacer, Señor, conforme a lo que tú nos dices en tu palabra. Háblanos, que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender tu mensaje. Háblale a esta persona que está viendo, que está escuchando, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, nos vamos a la prueba de la conducta, que es la primera de las 5. Dice el apóstol Juan, en primera de Juan 1, versículos 5 y 6. Leo. Este es el mensaje que Dios nos ha dado para ustedes. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Por lo tanto, si decimos que somos amigos suyos y seguimos viviendo en las tinieblas del pecado, mentimos, dice Juan. ¿Te fijaste? Primero le está estableciendo, recordando que Dios es luz. Después está llegando a la conclusión de que si nosotros decimos que somos amigos de Dios, sin embargo, en nuestra conducta nosotros seguimos viviendo en las tinieblas del pecado, entonces estamos mintiendo. Estamos mintiendo. Mi conducta no puede ser de tinieblas. Mi conducta tiene que ser de luz. Y no puede haber mezcla en mi vida de luz con tinieblas. Juan nos está recordando que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. O sea, no hay mezcla. No hay un poco de Dios y un poco del mundo, un poco de Dios y un poco de Satanás. Yo no puedo en unos momentos actuar como cristiano y en otros momentos actuar como actúan tal vez mis compañeros de trabajo o mis compañeros de la escuela o mis amigos o mis amigas que no son cristianos. Yo no puedo actuar unas veces para estos y otras veces para estos. Cuando estoy con cristianos me comporto más como cristiano. Cuando estoy con personas que no son cristianos me comporto como ellos. No puede haber mezcla de luz y tinieblas en mi vida. Porque Dios es luz y en Dios no hay ninguna tinieblas. Por tanto, si yo soy amigo de Dios, mi vida tiene que ser de luz. La verdad que nosotros hemos recibido en Cristo es algo para vivirla, para practicarla, no solo para decirla. Y eso tiene que ver con mi conducta. Mi conducta en todo momento, mi conducta en todo lugar, incluso en las redes sociales.
Me resulta tan curioso que haya personas que se dicen cristianos, pero cuando tú vas a su perfil en el Facebook, en Instagram, en cualquiera otra de las redes sociales que sea, y tú miras lo que esa persona pone, lo que escribe, lo que comparte, las fotografías, los selfies que pone allí, tú dices, ¿será que esta es otra persona diferente a la que yo conocí en la iglesia? Porque como que una cosa no va con la otra. Porque a veces yo creo que algunas personas dicen, yo en la iglesia soy cristiano, pero ya en la cuestión de las redes sociales, y si me saco esta fotografía, si pongo este escrito, ya eso no tiene nada que ver. Sí tiene todo que ver. Toda mi vida, toda mi conducta, en todos los lugares que yo esté, en todos los momentos del día, 24/7, supuestamente yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, porque Cristo es mi Señor todos los días, en todo lugar, 24/7. Por tanto, yo supuestamente soy su seguidor. Bueno, entonces tengo que ser su seguidor siempre, en todo momento y en todo lugar. Si nuestra conducta no es luz siempre, tengo una mala noticia de parte de Dios. Entonces somos del diablo. Mira lo que dice un poco más adelante Juan, en el capítulo 3. Voy a estar leyendo el versículo 8 y el versículo 10. Dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Por lo tanto, podemos identificar, fíjate cómo lo dice Juan, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Cuando la Biblia habla de la justicia, lo que se refiere no es a lo que pasa en las cortes, no, se refiere a una vida recta, una vida de rectitud, una vida según lo que Dios quiere. Y repito, dice, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Por eso dice más arriba, así podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Qué tremendo. Ser cristiano significa ser seguidor de Cristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ser discípulo de Cristo significa esforzarme para ser como Cristo. Ese debe ser el propósito en la vida nuestra. Mi propósito en la vida, tu propósito en la vida, esforzarnos cada día en llegar a ser como Cristo. El cristiano tiene a Cristo. Y Cristo hace tres cosas con nosotros y con el pecado. En este asunto nuestro y del pecado estoy hablando ya una vez que somos cristianos. Cristo hace tres cosas. Y mencionamos lo que dice el mismo Juan. La primera es que quita el pecado. Dice, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Primera de Juan 3:5. Claro, eso no quiere decir que de pronto ahora somos impecables. No, lo que quiere decir es que toda la culpa de nuestro pecado, todo lo que estaba registrado allí en contra de nosotros, Él quita todo eso, lo borra, lo limpia. Pero dice más. Dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. No quiere decir que nunca jamás va a haber un pecado en nosotros, no quiere decir eso, pero quiere decir que no nos caracterizamos por practicar el pecado. Esta parte tiene que ver con que el Señor nos da una nueva naturaleza. No solo borra nuestro pasado, por ejemplo, por así decirlo, sino que en el presente nos da una nueva naturaleza. Como dice ahí que leímos, dice, la vida de Dios ahora está en ellos, o sea, en nosotros. La vida de Dios. Está la vida de Dios en ti. ¿Cómo se manifiesta esto en cuanto a tu conducta? La otra cosa que hace Cristo con nosotros es que nos guarda. Nos guarda. Dice 1 Juan 5
nadie que forme parte de la familia de Dios peca de manera habitual, porque Cristo, el Hijo de Dios, lo tiene bien asido y el diablo no puede echarle mano. Si tú eres de Cristo, el Señor te guarda. Y el diablo, aunque intentará engañarte, aunque intentará distraerte, aunque intentará confundirte, pero no te puede poseer, no te puede echar garra. Por tanto, no puede ser que un cristiano esté continuamente viviendo en el pecado, en la oscuridad, en las tinieblas. Sí, yo sé que hay muchas tinieblas alrededor nuestro, pero tiene que haber una diferencia en tu conducta o la mía y la de la gente a nuestro alrededor. Esa es la prueba de la conducta. Nadie mejor para examinar tu propia conducta que tú mismo. Tú sabes. ¿Cómo va dando la prueba de la conducta? ¿Va dando positiva o negativa? Esta es la primera prueba. La segunda es la prueba de la obediencia. Esta es la segunda prueba, la prueba de la obediencia. Una palabra, siempre digo que esta es una palabra que no nos gusta para nada. Yo creo que desde que éramos niños le hicimos rechazo a la palabra obediencia, a la palabra obedecer. Y ya somos adultos, algunos bastante adultos, y todavía rechazamos todo lo que suene a obediencia, pero lo cierto es que como cristianos nosotros tenemos que obedecer al Señor. Mira lo que dice ahí Primera de Juan, capítulo 2, dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Yo lo puedo voltear así y decir, si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, eso nos puede dar seguridad de que sí, realmente nosotros conocemos a Dios. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Dice más adelante, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Creo que está muy claro. Si realmente obedecemos la palabra de Dios, vamos a estar demostrando que amamos al Señor. Y así vamos a saber que vivimos en Él. No es un legalismo. Tal vez haya por ahí alguien que escuche esto y diga, este pastor es un legalista, cree que lo que hay que hacer es obedecer una serie de leyes, Cristo nos libertó, nos hizo libres, la gracia del Señor. Yo entiendo todo eso, pero la Biblia dice que tenemos que obedecer al Señor. Sí, la Biblia, especialmente las cartas del apóstol Pablo, combaten el legalismo, pero tampoco se trata del antinomianismo. Antinomianismo es una corriente muy antigua entre algunos cristianos que es irse al otro extremo, porque antinomianismo viene del nomos, que significa ley, así que sería el extremo opuesto del legalismo. Los antinomianos que dicen, para mí no hay ley, yo soy libre, la gracia del Señor me permite hacer todo lo que yo quiera, por tanto no hay que obedecer nada. Abajo la ley, soy libre. No, tampoco ese extremo, tampoco es el que nos enseña la palabra de Dios. El apóstol Juan está hablando no de legalismo, pero está hablando de hacer la voluntad de Dios por amor. Fíjate cómo decía el versículo que leímos. Los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Porque no es obediencia por temor, no es obediencia por obligación, es obediencia por amor. Amamos al Señor, nos deleitamos en obedecer su voluntad. Esa es la prueba de que amamos al Señor. Por eso es la prueba de la obediencia. Amamos al Señor, lo vamos a obedecer. El mismo Jesús lo había dicho cuando estaba con sus discípulos en la tierra. Y el apóstol Juan, como era uno de los discípulos de Jesucristo, lo escuchó de su propia boca. Dice, por ejemplo, en Juan 14, dice Jesús, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Eso está bien claro y lo dijo el propio Jesús. Si me aman, obedezcan mis mandamientos.
También dijo, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. También dijo, todos los que me aman harán lo que yo diga. Y también dijo, el que no me ama no me obedece. Yo creo que está bien claro, mi hermano. Todo eso está en Juan capítulo 14, tú puedes después releer, no en la epístola de Juan, sino en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, todas estas palabras de Jesús, dice todas estas cosas tremendas acerca de la obediencia, de guardar sus mandamientos. Un versículo que conocemos mucho, en Juan 15, 14, Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Nos encanta pensar que somos amigos de Cristo. Nos encanta pensar que en las dificultades Cristo está ahí para ayudarnos. Nos encanta recordar que Cristo no nos va a abandonar nunca. Nos encanta pensar que aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, el Señor va a estar ahí a nuestro lado, como nuestro amigo. Pero Cristo dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Por qué se nos olvida esa parte? No se trata de decir, yo soy de Cristo, yo conozco a Cristo. No se trata de decir, se trata de demostrarlo. De demostrarlo. Como dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es no todo el que dice, sino todo el que hace. No se trata de decir, sino de demostrarlo. No hay lugar para la hipocresía y la mentira. ¿Sabes qué? La hipocresía, la palabra hipocresía viene de una palabra griega que tiene que ver con las máscaras que usaban los griegos para el teatro. Si era una tragedia, que ellos conocían muy bien las tragedias, en el teatro, usaban una máscara con una cara trágica. Si se trataba de una comedia, ellos también escribieron y pusieron en escena comedias, entonces se trataba de una máscara alegre. No importaba lo que realmente estuviera sintiendo el actor, se ponía una máscara y eso bastaba. De ahí entonces surgió el concepto de lo que es la hipocresía. Es como vivir detrás de una máscara. Y a veces hay personas que se ponen una máscara de cristiano. ¿Qué pasa si nos quitamos la máscara? ¿Qué pasa si el Señor desaparece la máscara? Mi querido hermano, el amor se demuestra con hechos. Todos nosotros tenemos el concepto de que no solamente queremos que la gente nos diga yo te quiero mucho, yo te amo mucho, queremos que lo demuestren con hechos, y eso es real. El amor se prueba por los hechos del que ama. Y dice el apóstol Juan, 1 Juan 5:3, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, dice Juan. O sea, no son pesados, no son difíciles de obedecer. Cuando una persona ama, de verdad, nada es difícil. De ahí viene la frase de, si me pides la luna te la bajo. ¿Ves? Nada es difícil por ti porque te amo. Hay un ejemplo en la Biblia, ¿te acuerdas de Jacob? Jacob, que se enamoró perdidamente de Raquel. Y el suegro le dijo, bueno, trabaja 7 años, casi que como un esclavo, trabaja, porque era sin salario, trabaja 7 años para que te la ganes. Y trabajó 7 años. El suegro lo engañó y a la que le entregó para que se casara fue a Lía, la hermana. Y cuando él le fue a reclamar, le dijo, pero es que imagínate, Lea es la mayor, tiene que casarse primero. Pero no importa, si tú te quieres casar con Raquel, fácil, trabaja otros 7 años más. Y como en aquella época la gente en esa cultura tenía la costumbre de tener varias esposas, no porque era bueno, la práctica demostraba que eso no era lo que Dios quería y no era bueno. Pero no tengo problema en eso, te casas con Raquel también, pero tienes que trabajar otros 7 años. Y él trabajó otros 7 años
14 años trabajó como un esclavo por Raquel, porque él la amaba. Sí, mi hermano, mi hermana, cuando nosotros amamos a alguien de verdad, lo que sea, lo que nos pidan, lo que no nos pidan, tan solo lo que nosotros captamos a veces, que esa persona quiere, que esa persona necesita, allá vamos. ¿Cómo demostramos que amamos al Señor? Si obedecemos sus mandamientos, si hacemos su voluntad, si hacemos lo que Él nos dice. Así que ya vimos la prueba de la conducta y la prueba de la obediencia. Hasta ahí cómo va dando el examen positivo o negativo. Vamos a la tercera prueba, que es la prueba de la presencia. De la presencia. Dice el apóstol Juan, 1 de Juan 3, 24. Así es como sabemos que Dios vive en nosotros, por el Espíritu que Él nos dio. Por el Espíritu que Él nos dio. Y dice más adelante, en capítulo 4, versículo 13, así es como podemos saber que nosotros vivimos en Dios y Él en nosotros, porque Él nos ha dado su Espíritu. Me encanta cómo Juan repite vez tras vez en todas estas pruebas, repite, así es como podemos saber. Se refiere, así es como podemos estar seguros que estamos en Dios. ¿Estás seguro tú? Esta es una de las pruebas. Dice, por su Espíritu que está en nosotros. Porque nos ha dado de su Espíritu. Esto es una presencia nueva, diferente en nuestra vida. El Espíritu de Dios, por el cual Dios creó el universo. Ese Espíritu de Dios presente en nosotros. Hay alguien ocupando nuestra vida, viviendo en este cuerpo. Alguien con quien podemos tener comunión. Conversar, hablar. Sentir su presencia. Donde quiera que estemos, no solo en las cuatro paredes de un templo. Donde quiera que estemos. Y esa comunión con el Espíritu de Dios debe ser algo grande, algo especial. Algo definitorio en nuestra vida. Algo que marque nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay alguien grande que está presente aquí en mi vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, mi vida no puede ser igual. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Él está presente en mi vida, donde quiera que yo esté, con quien yo esté. Si estoy con dos amigos, no somos tres, somos cuatro. Los dos amigos, yo y el Espíritu de Dios que está en mí. Me encanta como una hermana de nuestra iglesia que vive solita, su esposo falleció, el resto de su familia está en Cuba y ella sola aquí en Miami. Bueno, tiene alguna más familia por aquí, pero su familia más allegada no está acá. Pero ella siempre dice, yo no estoy sola. Yo no estoy sola. La primera vez que ella le dijo eso a su familia en Cuba por teléfono, se asustaron. ¿Con quién tú estás ahí? Recién había enviudado ella. Y ella le explicó, estoy con el Señor está aquí conmigo. Y esa es la idea. Si estás hablando con otra persona, si saliste a algún lugar con otra persona, no son dos, son tres. Porque es tú, la otra persona y el Espíritu de Dios que está presente ahí en tu vida siempre, en todo momento. Y no es algo opcional, fíjate. No es que puede haber cristianos que tengan el Espíritu de Dios y cristianos que no tengan el Espíritu de Dios. No, eso no funciona de esa manera. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Lo dice así. ¿Y qué hace el Espíritu del Señor en nosotros? ¿Qué hace? Aparte de estar ahí y ocupar nuestra vida, ¿qué hace Él allí? Bueno, algunas cosas que hace, voy a mencionar tres. Número uno, Él da testimonio a nuestro espíritu. O sea, le testifica a nuestro espíritu de que somos realmente hijos de Dios. Dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No dice que lo asegura a nuestro oído. No es que vamos a escuchar algo aquí con nuestro oído, el Espíritu de Dios hablándonos audiblemente. No quiere decir que nos habla a nuestra visión y vamos a ver algo ahí, una escritura en la pared.
dice que Él le asegura a nuestro espíritu, ¿verdad? Esa parte interior de nosotros con la que podemos tener comunión con Dios. Así que Él testifica a nuestro espíritu que somos de Cristo. La segunda cosa que hace es que nos guía, nos dirige, nos lleva a donde debemos ir. Dice Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Él nos guía, nos dice esto es correcto, esto no es correcto, este es el camino. Y la tercera cosa, Él produce un fruto maravilloso en nuestro carácter. Ojo con esto, porque a veces algunos cristianos, cuando tienen problemas de carácter, la excusa más común es: yo soy así, yo nací así. Algunos incluso dicen: eso lo heredé de mi padre o de mi madre. Pero el Espíritu de Dios que está presente en nosotros produce un fruto que se manifiesta especialmente en nuestro carácter. Dice Gálatas 5:22 y 23. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahí está ese fruto maravilloso que produce el Espíritu de Dios. Así que esta es la tercera prueba. La primera era la de la conducta, segunda la de la obediencia, tercera la de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, allí que lo podemos sentir, que podemos tener comunión con Él. La cuarta prueba es la prueba del amor. Dice Juan, podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Dice que podemos saber. Dice, los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Desde el principio se les ha enseñado a ustedes que nosotros debemos amarnos unos a otros. No debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo y por eso mató a su hermano. Mis queridos amigos, no se extrañen si los pecadores de este mundo los odian. El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos. Y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Hay un enlace muy estrecho entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Nuestra relación vertical con Dios, muy relacionada con cómo nos relacionamos con los demás a nuestro alrededor. Como dice Juan, podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Como vimos, no hay lugar en el cristiano de verdad para el odio, el rencor, el rechazo, el resentimiento, los celos, el menosprecio, ni ninguna de estas cosas. No hay lugar en el cristiano para eso. Sí, en el mundo se acabó el amor puro en cuanto vino el pecado. Desde la caída de Adán y Eva, el amor puro se acabó en este mundo y trajo separación de Dios y separación entre la gente. Recuerda qué pasó con los hijos de Adán y Eva. Aquellos dos hijos, Caín y Abel. Y Caín sintió envidia, recelo, desprecio, todas estas cosas. Y llegó al punto que invitó a su hermano a ir al campo y cuando estaban allá lo mató. Sí, porque desde que Adán y Eva y de ahí para allá toda la humanidad ha escogido el camino del pecado, el camino de la rebeldía contra Dios, el camino de hacer nuestra propia voluntad, se acabó el amor puro y desinteresado en este mundo. Y entonces entró el odio, el rencor, el resentimiento, el rechazo, los celos, el menosprecio y todas las demás cosas. Por eso una de las primeras cosas extraordinarias que debe aparecer en la vida de una persona que recibe a Cristo, que recibe la salvación en Cristo, que recibe el Espíritu de Dios, una de las primeras cosas que debe aparecer es el amor.
restaurando, Dios restaurando en nuestra vida lo que se perdió en el mundo. Dios poniendo lo que se perdió en este mundo desde Adán y Eva. Lo primero que aparece ahí es el amor. El pasaje que vimos hace un rato en Gálatas 5:22 decía: en cambio lo que el Espíritu produce es amor. Y por ahí son 9 cosas, pero la primera que menciona es amor. Amor. ¿Por qué se caracteriza tu vida? Por el amor. Por el amor. Eres una persona que Dios ha llenado de amor hacia los demás, en particular hacia todo su pueblo. Como Dios es amor, Él nos hace vivir en comunión unos con otros. Dice Juan, ahí en 1 de Juan 1:7, dice: pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, porque somos como Él. Dice más adelante, en el capítulo 4, estos versículos que conocemos, dice: todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si alguien dice: amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Me encanta cómo dice de claro las cosas. ¿Cómo es este amor que debemos sentir nosotros hacia nuestros hermanos? ¿Cómo debe ser? Dice Juan en el capítulo 3, versículos 16 al 18, dice: conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene, él pone este ejemplo, suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Pastor, entonces usted quiere decir que tenemos que dar la vida por nuestro hermano, dar la vida, ponernos ahí a que nos maten por nuestros hermanos. No hay que ser tan trágico. En este momento tus hermanos no necesitan que tú mueras, pero sí que ayudes en su necesidad. Muchas cosas que podemos hacer para ayudar a nuestro hermano. Yo puedo dar de mi dinero, puedo dar de mi tiempo, puedo dar de mis posesiones. El asunto es amar de hecho, dar aliento, servir, perdonar, ceder por amor, como estamos aprendiendo en la escuela dominical en este mes, en el tema de las relaciones. Amar, perdonar, servir, ceder. Todo esto es prueba del amor. La prueba de la conducta, la prueba de la obediencia, la prueba de la presencia, la prueba del amor y finalmente la prueba de la fe. Dice el apóstol Juan, 1 de Juan 5:1, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Un cristiano es precisamente uno que ha depositado su fe, su confianza en Jesús. ¿Cómo está tu fe en Jesús? ¿Cómo está tu confianza en Jesús? El que cree en Él lo tiene a Él y junto con Él tiene la vida eterna, dice la Biblia. Así que una forma de demostrar la fe en Jesús, es proclamarlo, confesarlo delante de otros como Hijo de Dios y Salvador. Con gusto ¿confiesas tú delante de otras personas que tú crees en Jesucristo? ¿Con gusto tú le cuentas a tus amigos que tú crees en Jesucristo? ¿Que Él es tu Salvador? ¿Que tú eres su seguidor? Mira lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 14 y siguiente. Dice: además, con nuestros propios ojos vimos y ahora lo proclamamos a los 4 vientos, que Dios envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien cree y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en Él y Él en Dios. Si alguien cree y confiesa. El apóstol Pablo dijo algo similar.
Habló de que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En ese caso no se está hablando de confesar pecados ni nada, sino de confesar mi fe, de decirlo con valor y sin miedo. Y recuerda que en aquella época que escribieron Pablo y Juan, era complicado, arriesgado, difícil, peligroso estar diciendo que una persona era cristiano, que una persona seguía a Cristo, que creía en Cristo. A muchos les costó la vida. Para nosotros puede que sea mucho más fácil, pero aún así, con nuestro corazón creemos, pero con nuestra boca tenemos que confesarlo, decirlo, proclamarlo. Concluyendo, mi querido hermano, mi querida hermana, como dice Pablo a los Corintios, examínense y vean si permanecen en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿Están seguros de que Cristo Jesús está en ustedes? No respondas tan rápido a eso. Hazte el examen. Aplícate estas 5 pruebas que estuvimos hablando hoy. La prueba de la conducta, la prueba de la obediencia, la prueba de la presencia, la prueba del amor y la prueba de la fe. Yo te invito a que no solamente consideres estas 5 palabras, sino todo lo que vimos que dice el apóstol Juan allí en la Biblia. Otra vez te recomiendo que leas en casa toda la primera carta de Juan. Y si tú tienes una Biblia que tú puedes hacerle marcas, o la tienes en el celular o en un tablet, que ahí también tú puedes, tú sabes, highlight y cosas así. Aprovecha y marca cada vez que encuentres uno de estos versículos que dice: en esto sabemos que somos de Él, en esto podemos saber que somos de Cristo, en esto podemos saber que lo conocemos, en esto sabemos si somos de Dios, si somos del diablo. Todas esas pruebas, márcalas, examínalas, estudialas, analízalas, reflexiona en eso. Hazte esas pruebas y pide la ayuda al Señor, porque hay remedio para tu mal. Si das negativo a estas pruebas, que es lo malo aquí, dar negativo, hay remedio. Si hallas que estás todavía viviendo en el pecado, arrepiéntete, abandona el pecado y busca a Cristo. Si hay cosas en tu vida que no has ventilado con Dios como pecados ocultos, confiésaselo al Señor. Si te falta fe y por tanto decisión para arriesgar tu vida entregándosela a Cristo y confesándolo delante de otros, confía en el Señor. Decide confiar en Él. Si no sabes cómo vivir para agradar al Señor, aprende. ¿Cómo se aprende? Lee la Biblia. Pero no empiezas ahora mismo por Génesis. Si no has leído mucho de la Biblia, yo te recomiendo que empieces por el Nuevo Testamento. Allí en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que es donde están las enseñanzas de Jesucristo. Aprende lo que Él dijo, lo que Él te dice, para que puedas agradarle. Si hallas que aún Cristo no es tu Señor, entonces sométete a Cristo, sométete al Señor, pero hazte estas pruebas sin miedo. No es como para el virus, es para saber si realmente somos cristianos. Por eso le hemos llamado el autoexamen, porque se hace uno mismo el test, el autoexamen del cristiano. Sí, es autoexamen porque, ¿sabes? Nosotros no tenemos que examinar a otros cristianos a ver si son cristianos de verdad. Nosotros no tenemos que hacerle un test, una prueba, un examen a nadie. Nosotros tenemos que juzgarnos nosotros, examinarnos nosotros, probarnos nosotros, a ver si somos realmente de Cristo. Amén. Que el Señor te bendiga, que puedas dar positivo a las pruebas, y si no, que puedas rápidamente buscar el remedio que necesitas. Así que, con el favor de Dios, será hasta la próxima semana.